Hola, soy Javier Martín, fundador de Integra Robot y quería resolver algunas de las dudas más habituales que me van llegando al respecto de los robots humanoides. Bueno, también aprovecharé para hablar de IA física y de otros aspectos relacionados porque la verdad es que hay muchas dudas y en este vídeo me gustaría resolverlas para que cada vez nos demos cuenta de que la oportunidad está muy cerca y que es el momento de aprovecharla. Así que, en primer lugar, lo que me gusta, la pregunta más básica, la más inicial, sería ¿qué es un robot humanoide? Porque, claro, existen muchos tipos de robot y este es un tipo muy específico de robot. De hecho, probablemente será el robot más importante en el futuro. Así que vamos a ver en qué momento nos encontramos al respecto de esta tecnología, concretamente a través de la presentación que ha realizado recientemente la empresa Unitree de las capacidades de su robot G1. Este es el robot más popular, es el robot más vendido, el robot que se utiliza principalmente en laboratorios de robótica para demostrar las capacidades de la IA física, de la inteligencia artificial que impulsa este tipo de máquinas. Como vemos, el robot está trabajando en montar sus propias piezas, ¿no? Lo cual es bastante representativo de un futuro en el que seguramente estos robots se montarán a sí mismos, se fabricarán a sí mismos y nos habla mucho de la exponencialidad a la que vamos a llegar en pocos años, en el momento en el que la tecnología, principalmente la inteligencia artificial, esté suficientemente preparada para que esto avance y se vaya desarrollando aún más. Así que, primera pregunta resuelta, un robot humanoide es un robot que tiene forma de humano, que tiene cabeza, que tiene brazos, que tiene un tronco, que tiene unas piernas y que es capaz de hacer este tipo de funciones como las haría cualquier humano. Ahora bien, ¿en qué estado se encuentra esta tecnología? Bueno, la verdad es que esto ya es más difícil de saber porque muchas veces pues las empresas nos muestran vídeos como este que vamos a ver a continuación. Pero claro, ocurre que no sabemos muy bien hasta qué punto es una realidad o pueden ser vídeos preparados o vídeos realizados con inteligencia artificial o CGI. Bueno, yo creo que sí que son, en general, son reales, aunque puedan estar relativamente editados, pero lo importante es que la empresa no puede arriesgarse a decir que el robot funciona, que se lo quieran comprar y nada, el silencio, ¿no? Que realmente aquello no llegue a funcionar. Por lo tanto, más allá de que las empresas quieran conseguir financiación y tengan que mostrarnos pues las grandes capacidades que tiene el robot, lo que yo creo que sí que está claro es que los avances son enormes y que las capacidades son cada vez mayores. Y como en este caso la empresa Gbot pues ya está colaborando con fabricantes de electrónica pues en la fabricación de dispositivos cotidianos, ¿no? Por lo tanto, el- bueno, creo que es muy representativo del estado en el que se encuentra esta tecnología. ¿Para el gran público esto es posible? Bueno, todavía no, por supuesto, porque esto lo que estamos viendo es una gran empresa, pero poco a poco es cuestión de tiempo que esto vaya llegando también a pequeñas empresas y al gran público en general. Así que este es el estado del arte, es aún algo incipiente, pero tiene tantas posibilidades de futuro que sin duda nos está mostrando que estamos al principio de algo que puede llegar a ser muy grande y muy relevante en el futuro. Entonces, para que veamos por qué va muy rápido y sobre todo porque es muy importante estar al corriente de lo que está sucediendo, vamos a ver los avances que se pueden producir tan solo en cuestión de semanas o meses. En primer lugar, vamos a ver cómo trabajaba hace unos meses el robot Figur, que ya pues, está trabajando en empresas como BMW o en empresas de logística. Como vemos, en este caso el robot está sujetado por una grúa y con un cable de alimentación. Esto quiere decir, nos está transmitiendo, bueno, pues que aún no está del todo listo, que aún es una etapa incipiente. Pero oye, el trabajo lo hace bastante bien y por lo tanto, pues es bastante representativo de este estado del arte. Ahora bien, si vemos los avances, es cuando nos damos cuenta de que todo va muy rápido como en este caso,
el mismo robot ya trabajando sin grúa, trabajando sin el cable de alimentación y haciendo su trabajo. Y muy interesante, un vídeo de 1 hora de duración, lo cual pues es muy representativo de que realmente la empresa se atreve a mostrarnos las capacidades del robot durante mucho tiempo y no le importa pues los errores o lo que pueda ocurrir. De hecho, pues en un momento determinado vemos que hay un error porque uno de los paquetes se le escapa. En fin, tampoco es tanto problema, ¿no? También los humanos cometemos errores. Veis aquí, pues se escapa el paquete, pero está demostrándonos sobre todo avance, nos está demostrando mejoras y que va muy rápido, porque como decía, es solo cuestión de semanas la diferencia entre ambos vídeos. Entonces, hemos visto que es un robot humanoide, hemos visto en qué estado se encuentran y ahora vamos a hablar de por qué esta forma, por qué es mejor un robot humanoide que cualquier otro tipo de robot. Bueno, no es mejor siempre, por supuesto. Puede haber situaciones donde un brazo robótico, donde un robot móvil, donde un cuadrúpedo, en fin, donde diferentes tipos de robots tengan mejor desempeño. Pero en muchos casos, sobre todo en trabajo fino, trabajo manual, en donde sea necesaria destreza, el robot humanoide, el formato humanoide, será el más adecuado. Aquí tenemos que diferenciar entre robots programados y robots inteligentes. El formato humanoide será el que más se preste a ser inteligente porque heredará la inteligencia artificial de ahora mismo generativa, con todo lo que tiene que ver con modelos de visión, lenguaje y acción, en el futuro los modelos del mundo, pero que replican el funcionamiento del cerebro humano, de la inteligencia humana. Entonces, también el cuerpo será necesario replicarlo con ese formato, porque el mundo pues está adaptado a esas circunstancias, ¿no? Herramientas, todo lo que tiene que ver con maquinaria, todo lo que tiene que ver con mobiliario, las casas, los talleres, todo pues está hecho a medida de los humanos. A este respecto, ver la diferencia de los robots industriales que tienen grandes capacidades para levantar peso, gran potencia, pero claro, necesitan estar anclados al suelo, necesitan tener una alimentación completa a través del cable y bueno, los humanoides son mucho más versátiles, mucho más flexibles, pueden estar haciendo trabajo mucho más fino de laboratorio, de taller, en todo tipo de actividades y por supuesto, como veremos, pues en el hogar o en todo tipo de ambientes es la forma más versátil. Puede, y de hecho convivirá el robot humanoide con otros muchos tipos de robot, pero el mayoritario será la forma humanoide porque es así como hemos construido el mundo, es así como entrenaremos a los robots. Y bueno, por más razones, ¿no? Pero bueno, en general yo diría que la forma humanoide es la que mejor se adapta a las circunstancias de un futuro donde necesitamos robots, donde queremos robots, donde los robots serán una parte muy importante del trabajo. Pensemos en destreza manual y esto es lo que nos representa el concepto de humanoide. En todo caso, habría que plantearse si puede haber una forma mejor. Bueno, podría haberla, pero la cuestión es si eso resulta escalable. Piensa, por ejemplo, en el entrenamiento. Pues si ya es difícil entrenar un robot con 2 brazos, que tendría que imitar a los humanos que tienen 2 brazos, pues imagínate un robot con 6 brazos. Sería una locura de entrenamiento, ¿no? Pues un algoritmo muy diferente, por supuesto, al que tenemos para poder entrenar inspirándose o imitando la actividad humana. Entonces, ventajas, por supuesto, 6 brazos, mejor que dos. Más cosas que se pueden hacer. Inconvenientes, la dificultad de hacerlo. Entonces creo que el coste de oportunidad nos va a llevar a hacer robots con 2 brazos, aunque tarden más tiempo en hacer las tareas o puedan hacer menos tareas, pero será seguramente algo mucho más escalable. Como digo, los robots humanoides convivirán con todo tipo de robots, pero seguramente serán los más mayoritarios. Y a este respecto, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, nos habla de escala. Es necesario ir todos a una, es necesario que la mayoría de avances se hagan en robots con forma humana, 2 piernas, 2 brazos. ¿Por qué? Pues porque si todos trabajamos en un mismo formato, todas las innovaciones se pueden ir trasladando de unos robots a otros, se puede copiar, imitar, inspirar, en fin, que el que descubra algo aplicable
a un tipo de robot, pues el resto de empresas seguramente lo harán igual. Entonces, a este respecto, la escala, el tamaño, la velocidad de la que nos habla Jensen Huang, pues es lo más representativo. Hacer robots es dificilísimo. Por lo tanto, si todos invertimos en el mismo tipo de robots, pues probablemente llegaremos a una solución final mucho más rápido y mejor que si cada uno anda inventándose un tipo de robot diferente que no podría extrapolarse los descubrimientos al resto de robots. Y entre los descubrimientos y lo que dificulta este desarrollo de la robótica, pues quizá lo más difícil de conseguir, pues en el futuro, o ya en el presente de hecho, pero vamos, para que podamos tener esos robots en los próximos años, sería el concepto de IA física. La IA física es la traslación de la IA generativa, de la IA que usamos habitualmente para pedirle tareas digitales, pues llevada al mundo físico. Esas tareas ya no solo queremos que no lo hagan en el mundo online, queremos que lo hagan en el mundo real. Y el mundo real tiene unas dificultades bastante importantes que hay que saber cómo resolver, porque, bueno, especialmente todo lo relativo a esa física del mundo de la gravedad, el rozamiento, la humedad, la temperatura, las distancias, es algo que los humanos aprendemos cuando somos muy pequeños, ¿no? Y que también lo hacemos a base de prueba y error, pero claro, un robot no tiene esa capacidad de aprendizaje por ahora, por lo tanto se lo tenemos que dar bastante hecho, bastante explicado para que no tenga que ser puramente programación. Entonces, a este respecto, la IA física es la evolución de la IA agéntica y a su vez la IA agéntica es la evolución de la IA generativa. Por supuesto, los agentes van a ser fundamentales, imprescindibles para el desarrollo de la IA física, de la robótica de propósito general. Entonces, en este punto nos encontramos donde la IA física será aquella que le dará movimiento, autonomía a todo aquello que se mueve, a todos los objetos como coches o como todo tipo de máquinas que tienen movimiento, pues todo aquello que se mueva será autónomo. Esto también lo dice NVIDIA y nos está representando, poniendo de manifiesto que no es una cuestión solamente de humanoides. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo de grande puede llegar a ser este negocio? Porque para meternos en ello, para apostar por esta tecnología, pues tenemos que ver que hay una gran expectativa, por supuesto que la hay. Y en este sentido, Nvidia lo estima en trillones de dólares, que sería, si hacemos el cálculo, de multiplicar 50 millones de trabajos que no estarán cubiertos por personas en el futuro, que van a faltar, y lo multiplicamos por 50.000 dólares, que podría ser el coste que asumiría una empresa por pagar a esa persona. Pero como la persona no está, pues habrá que pagar al robot. Así que aquí es donde tenemos esa industria multitrillonaria, por supuesto, trillonaria en dólares, ¿no? En cómo lo cuentan los americanos, pero aún así es gigantesco. O sea, será la mayor industria en el futuro. Por verlo con un caso mucho más concreto, por ejemplo, el caso de Tesla. Pues Tesla tiene un negocio de los coches eléctricos, tiene el negocio de la energía, el negocio de los coches autónomos, pues Optimus va a ser mucho más grande aún que todo lo demás junto, ¿no? Entonces, si solo una empresa llega a este nivel de volumen de negocio, pues imagínate todo el cúmulo de empresas que hay, más de 100 que fabrican robots, más de seguramente 50 que fabrican software, cientos que fabrican componentes, en fin, esto va a ser muy grande. Y va a ser más grande incluso que el software, y ya el software ha sido algo muy grande en la historia. Pero fijaros cómo Marc Andreessen en 2011 predijo el auge del software. Bueno, pues ese auge se vio materializado muy claramente por cómo tan solo entre, bueno, pues 2001 y 2016 las empresas de software acapararon el mundo. Pero bueno, más bien entre 2011, cuando escribió esa carta Marc Andreessen, y 2016, que las 5 empresas más importantes del mundo eran tecnológicas y ahora por supuesto lo siguen siendo.
aquí compitiendo durante años con empresas energéticas y financieras, pero al final no hay color, o sea, al final la tecnología ha vencido significativamente. Y, y damos un paso más y pensamos en cómo la inteligencia artificial se está comiendo el software. De hecho, bueno, ya lo anunció Nvidia en 2017, pero es que este año hemos visto esta hecatombe literal del precio de las acciones de las empresas de software. Impresionante lo que ha ocurrido, ¿no? Fijaros, Altasian, una caída del 76%, Salesforce una caída del 50%. Es increíble que haya ocurrido esto y básicamente es una cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, extrapólalo a lo que va a ocurrir con la robótica y las empresas que hacen trabajo en el mundo real, ¿no? Y es por esto que el propio Mark Anderson nos habla de ese paso a la IA física, de cómo los robots van a ser una realidad pronto y cómo esta industria va a ser la mayor de la historia, ¿no? Bueno, pues ese es bastante impresionante y es por esto por lo que digo que hay que meterse en esta industria, ¿no? Que hay que apostar por esta tecnología porque esa va a ser algo gigantesco. Ponerle números, pues bueno, es muy arriesgado y por supuesto es todo imaginar, pero bueno, se habla de 5 trillones, ¿no? O sea que en 2050, eso sí, no pasado mañana. Pero poco a poco vamos viendo estudios, vamos viendo análisis de bancos de inversión, de fondos de inversión, de consultoras que nos van hablando de cómo va a ser esa industria trillonaria en dólares, ¿no? Y bueno, mientras tanto, hay dudas, por supuesto que hay dudas, ¿no? Y entre ellas, ¿por qué Tesla no ha iniciado su fabricación masiva cuando nos están transmitiendo la gran oportunidad que supone el gran negocio que va a haber? Pues bueno, la empresa sigue ahí un poco atascada o estancada porque no es capaz de ponerse a fabricar todavía masivamente. Otras empresas, sí, por supuesto, en China ya fabrican robots por miles, Unitree, Agibot, VTech, y este año van a duplicar claramente las cifras o incluso triplicarlas en algunos casos, lo cual es el comienzo de esa escalabilidad que estamos esperando para ver cada vez más robots por el mundo, ¿no? Entonces hemos visto que esto va a ser un gran negocio, pero ahora podemos preguntarnos cómo puede impactar en mi sector o mi empresa. Bueno, la realidad es que va a impactar seguro, sí o sí. Ahora bien, ¿cómo de grande va a ser ese impacto? Y sobre todo, ¿qué oportunidades puedo tener posteriormente? Pues lo tenemos que ir viendo con el tiempo. Empresas como BMW, que ya trabajan con Figure, pues se han dado cuenta de la oportunidad que esto supone y están dispuestas a invertir, a arriesgar y aprender todo lo que sea necesario, pues para que los robots realmente, no solo los robots industriales, sino los robots humanoides, pues aporten valor en estas industrias. Y entonces, si va a tener un impacto tan grande, ¿cómo podemos aprovecharlo? Bueno, pues hay diferentes formas. Se puede emprender, se puede invertir, eh, se pueden prestar servicios, se puede trabajar en este sector, pero lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro posicionamiento. ¿Vamos a quedarnos como artesanos en nuestra actividad, en nuestro sector? Es decir, alejados de la tecnología. ¿Vamos a ser simplemente usuarios de esta tecnología, pero que no obtienen un beneficio más allá que cualquier persona que simplemente lo utiliza? Pero no es protagonista, porque protagonista será aquel que invierta, que emprenda o que trabaje en el sector y estos tres perfiles van a ser los que van a salir más beneficiados. Así que, por supuesto, te animo a posicionarte como protagonista de esta tecnología porque las oportunidades van a ser gigantescas, ¿no? Y a este respecto, creo que es el momento de empezar a pensar cómo los robots pueden aumentar la productividad de las empresas. Para ello, la primera duda que se plantea es cómo empezar. Pues aquí es lo que estoy proponiendo, es un método para integrar robots. Empezando por documentar las operaciones para poder proporcionar esa información. Fijaros que SAP con Humanoid ya está trabajando en ello. SAP, que es el
el principal software de gestión empresarial, el ERP número uno, pues estaríamos aprovechando ese conocimiento de operaciones de la empresa para darle ese conocimiento a los robots y que puedan hacer esas tareas. Pero muchas veces el conocimiento tiene que venir en formato de vídeo, sobre todo de cara al entrenamiento, para lo cual es necesario empezar a grabar las operaciones en vídeo. Y también recurrir a simuladores. Cada vez surgen más simuladores, incluso los podemos construir con nosotros mismos usando la IA. Entonces, bueno, la parte de grabar cada vez es más importante ver cómo lo están haciendo otros para llegar a tener esos vídeos de las operaciones, de cómo se graban las operaciones de las personas trabajando en diferentes industrias, ¿no? Entonces, lo vemos claramente, esto ya se ha iniciado, cada vez más empresas lo están haciendo y el que tenga una empresa y quiera automatizar cosas, pues sería una de las primeras cosas que tendría que empezar a hacer, grabar sus operaciones en vídeo para luego poder proporcionar esos datos a la IA que hará que gobierne el robot. Y por supuesto, van a surgir escuelas de robots. ¿Por qué? Porque a los robots hay que entrenarlos, no queda otro remedio. La IA física, que es la que gobierna el robot, necesita datos, necesita algoritmos y esa conjunción de datos y algoritmos será lo que permita que el robot pueda funcionar por sí mismo con autonomía. Entonces las escuelas de robots van a proliferar cada vez más. No solo se trata de grabar en tiempo real las actividades de los trabajadores, sino también poder hacer estas simulaciones, a veces con teleoperación, a veces simplemente grabando la actividad de la persona. Por lo tanto, esta es una de las maneras más interesantes de posicionarse en el sector. El hecho de entrenar robots va a ser una de las actividades más importantes en los próximos años. Y dicho esto, ¿para qué los vamos a entrenar? ¿Para qué van a servir estos robots? Pues para todo tipo de actividades, no hay límite, eso lo tenemos que tener muy claro. Pero bueno, empezando por lo sencillo, yo donde veo una oportunidad muy clara en el corto plazo es en ámbito de la vigilancia. Ya lo estamos viendo, cómo se están usando robots policía para regular el tráfico, para aportar seguridad. Creo que esta parte de que el robot lleva cámaras, lleva sensores, impone, porque la verdad es que es esa forma humana que puede disuadir a gente de cometer un delito, me parece muy adecuado. Robots de vigilancia serán probablemente de los primeros en llegar al mundo. También robots que realizan funciones en lugares poco apropiados para que una persona pues, esté ahí. En este caso, por ejemplo, el robot Mirokai de una empresa francesa llamada Enchanted acompaña a niños en salas de tratamiento de radioterapia. Claro, no puede haber otra persona con el niño dentro de la sala y por lo tanto es muy importante la labor que pueda cumplir este tipo de robot de acompañamiento. También robots que entran en zonas peligrosas, como pueda ser instalaciones, fábricas, en sitios donde pueda haber escapes de gases, de sustancias químicas peligrosas o incluso, desde luego, todo el tema nuclear, ¿no? Pues desde luego creo que para muchas personas no debe ser muy agradable el tener que enfrentarse a esas situaciones y si las personas pueden estar aisladas del peligro, mucho mejor. La persona coordinando al robot, la persona supervisando al robot, pero sin exponerse al riesgo de una intoxicación o de algo peor, ¿no? Entonces, creo que esto es muy representativo, muy importante y empresas españolas como Keybotic ya están trabajando en ello. Y en la parte de acompañamiento, pues también nos vamos a encontrar robots que acompañan a personas mayores, a personas con dificultades, pues que puedan tener ayuda. Y bueno, me parece una gran noticia que One X se haya lanzado con Neo a ponerlo a la venta por $20.000 o $499
de alquiler al mes. Creo que esto, en el momento en el que lleguen al mercado, pues quién sabe, quizá podríamos estar hablando de ese momento ChatGPT de la robótica. Y hablando del momento de ChatGPT de la robótica, ¿cuándo llegarán, no? ¿Cuándo será ese noviembre de 2022 equiparable a la robótica? Bueno, podría haber llegado el día que se presentó Neo de One X, pero hay quien tiene todavía dudas. De hecho, bueno, yo creo que todavía no ha llegado ese momento, pero sí que estamos muy cerca. Sundar Pichai, el CEO de Google, en mayo de 2025, fijaros, ya hace un año, decía que estamos a 2 o 3 años del momento mágico en la robótica. 2 a 3 años querría decir que ya sería 1 o 2 años, porque ha pasado un año. Y todo el trabajo que está haciendo Google DeepMind con Gemini for Robotics, pues es muy representativo de que realmente esto está bastante cerca. Elon Musk no lo ve tan claro, aunque claro, a saber, pues puede que esté intentando manipular eh, a otras empresas, pero bueno, lo que sí que tengo claro es que fabricar robots es difícil, pero muchas empresas ya lo están haciendo y no me cabe duda de que Tesla será capaz de hacerlo de manera masiva. En un año, en dos, en tres, no creo que más. Por supuesto, este año ya se están fabricando muchos, deberían fabricarse más. En 1 o 2 seguramente empezaremos a ver cómo se fabrican por miles los robots de Tesla. El apoyo a nivel de software también va a ser muy importante porque hay un cuello de botella con la IA física. Por supuesto, hay muchísimos avances, hay muchísimas empresas trabajando para resolverlo, pero aún la parte de inteligencia artificial sigue siendo un cuello de botella. Dotar a los robots de las capacidades suficientes como para que entiendan el mundo, para que entiendan todo tipo de situaciones, todo tipo de circunstancias y puedan funcionar de manera autónoma. Y bueno, falta tiempo, quizá un año, dos, tres, pero esto por supuesto se puede acelerar. ¿Y cómo lo podemos acelerar? Bueno, empezando a integrar los últimos avances de inteligencia artificial en la robótica. Y ya hay aficionados a la inteligencia artificial que han empezado por integrar agentes como OpenCloud en los robots, concretamente en Unitree, pero la propia Nvidia se ha lanzado a hacer que OpenCloud sea compatible con los robots y que funcione en el marco de la plataforma Jetson, que es toda la plataforma de robótica de Nvidia. Así que esto es una noticia fantástica, ¿no? El hecho de que ya los agentes de IA estén empezando a integrarse con robots, porque si vemos que los agentes de IA realmente son inteligentes, es cuestión de tiempo que pasen al mundo físico también y que esa escalabilidad que vamos buscando pues se acabe disparando, ¿no? A este respecto tenemos que ver cómo ha sido la evolución de la tecnología en general en las últimas décadas. Empezamos con ingenieros que desarrollaban software, después ingenieros que desarrollaban IA y robótica, pero es que fíjate lo que está ocurriendo. Los ingenieros empiezan a crear software y robots utilizando la IA, por lo tanto son más rápidos, están aumentados, tienen una mayor capacidad para tener un mayor impacto y a una velocidad mayor. Pero llegará un momento donde cualquier persona pueda crear software, incluso crear robots. Y esto lo estamos empezando a ver con el vibe coding, que al final esas personas se acabarán convirtiendo en una especie de ingenieros, ¿no? Pues diseñadores, todo tipo de profesionales que puedan crear sus propias aplicaciones y también en el ámbito de la fabricación. Ya lo hemos visto, por ejemplo, el robot Asimov pues va en esa línea. Pero es que el último paso en esta escala es que la propia IA pueda crear software, inteligencia artificial y robots, ¿no? Y aquí ya esto se va a acelerar muchísimo y va a ser ese gran salto que estamos esperando. Por lo tanto, espero haberte ayudado, espero haber resuelto tus dudas y te animo a seguir aprendiendo sobre ello en Integra Robot. Por mi parte, estoy a tu disposición para lo que necesites y espero que te puedas suscribir a la newsletter en integrarobot.com. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.